Cuando pensamos en la posibilidad de instalar un coloquio, lo que hicimos fue hasta qué punto era necesario traer parte de la obra última de David Harvey a Chile, ponerla en discusión y en tensión. Y apareció la posibilidad de contextualizar a través de dos miradas históricas la forma en la que el modelo neoliberal como expresión del capitalismo tardío se habría, ¿no es cierto?, instalado en nuestro país. De manera específica, lo que nos interesa, por lo tanto, hoy día es iniciar una discusión y un debate respecto a cómo el neoliberalismo, ¿no es cierto?, ya no es solamente la expresión de un tipo de respuesta a la crisis de acumulación en los años 70, sino que también se vislumbra como un proyecto de clase social que tiene intencionalidad y que de alguna manera ha sido dispuesto para fomentar de alguna manera un tipo de acción social que promueve la alienación y básicamente la destrucción de un proyecto de sujeto único. En ese contexto vamos entonces a escuchar al profesor Jocelyn Hall, que nos va a comentar una mirada particular respecto de cómo se habría producido la instalación del modelo a propósito de la obra del profesor Harvey. Luego vamos a escuchar al profesor Harvey hablarnos justamente sobre cuál es su visión particular desde la mirada de un geógrafo urbanista. Y posteriormente vamos a dar un espacio primero para que dialoguen entre ellos dos y por supuesto también para que estén las preguntas libremente, además a rostro descubierto. Esa cosa de mandar papelitos no es muy buena, así que dejo con ustedes al profesor Alfredo Jocelyn Hall, historiador. Ustedes bien saben, está especializado en historia en Gran Bretaña. Además él es historiador del arte y abogado, así que efectivamente tiene una mirada bastante amplia respecto al fenómeno neoliberal. Así que los dejo con ustedes al profesor Alfredo Jocelyn Hall. Muchísimas gracias. Primero que nada, agradezco a los organizadores de este encuentro académico, en especial a la Universidad Academia Humanismo Cristiano, a Raúl González y a Marcelo Garrido, por haberme invitado a compartir una conversación con el distinguido profesor y geógrafo David Harvey. Si bien no soy un geógrafo urbanista ni un experto en la obra del profesor Harvey, acepté gustosamente la honrosa invitación por dos razones: la gentil insistencia de Marcelo y el hecho de que fui alumno efectivamente en uno de los cursos del profesor Harvey en la Universidad Johns Hopkins, titulado Human Nature and the Nature of Humans, Naturaleza Humana y la Naturaleza de los Humanos, en el año 74 y 75, en un pequeño seminario creo que era Schaffer Hall en esa época. David Harvey, en sus más recientes reflexiones y publicaciones, se ha referido directamente al caso chileno. De hecho, este figura como un hito histórico clave en su explicación respecto al origen del neoliberalismo. Es a ello, pues, que quisiera referirme esta mañana. Hablar del Chile más actual me permite, además, entrar ahora sí de lleno en mi propio campo de conocimiento y preocupación. Según el profesor Harvey, el golpe militar del 73 y el recurso al neoliberalismo versión Chicago le habría dado sentido económico, programático e ideológico a la dictadura militar y al régimen instaurado por Pinochet. Más significativo aún, esta instauración en Chile se habría constituido en una de varias fuentes, si bien clave, que han ido configurando lo que erróneamente se perfila hoy en día como un modelo unívoco o unidimensional de extensión globalizada. Chile no sería un modelo del modelo, sino más bien uno de los tantos afluentes que alimentan este fenómeno, en los hechos mucho más abarcador y plural. El profesor Harvey ha señalado algunos otros hitos en los años 70, por ejemplo, el disciplinamiento que hace el ámbito
el ámbito inversionista en la ciudad de Nueva York. Eso ha sido un punto muy importante, donde surge una práctica y una respuesta que se aprende y se utiliza después posteriormente en el proceso en otros lugares. La neoliberalización en Chile del 75, ¿no es cierto? El caso de en los años 80, tempranos 80, de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, el uso del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para estos efectos, las crisis económicas que se van presentando, particularmente en América Latina, ¿no es cierto? México en 1992 y otra vez en 1995, en Argentina en el 2001 y en Brasil ya varias veces, todo lo cual, ¿cierto?, sirve para los efectos de crear una praxis y una evolución, no del modelo, sino que de este proceso. En ese contexto, Chile aparece como un hito fundamental, a lo cual me voy a referir ahora puntualmente. Un segundo punto que ha destacado nuestro invitado es que el caso chileno presenta ciertas peculiaridades específicas que sirven para contribuir a este proceso. Refiriéndose a China, Harvey sostiene que Chile demostró tempranamente que la posibilidad de una dictadura y el neoliberalismo no eran, en modo alguno, incompatibles. Es más, si entendemos al neoliberalismo como una restauración del poder de clase a favor de los estratos más ricos de la población, uno de los postulados principales de su tesis, nuestro caso sería singular. Concretamente, el recurso a la violencia en Chile habría dado lugar a la implantación del neoliberalismo y a dicha restauración clasista. No así, en cambio, en el Reino Unido, con la señora Thatcher, o en los Estados Unidos, con Reagan, donde debió recurrirse a cierto consent, el término de Harvey, o consenso. Esto me parece que es fascinante, porque esta otra alternativa, la de una implantación vía consenso, si bien no se da inicialmente en Chile, sí explica la segunda fase, la fase concertacionista, post-1989 hasta hoy, de nuestra experiencia económica política reciente. Me pregunto si en todo esto el caso chileno no estaría demostrando una suerte de perfeccionamiento del proceso. Perfeccionamiento o corrección que había que atribuírselo a los gobiernos de la concertación. Si Pinochet y los Chicagos fueron neoliberales a la dura, como los chinos, posteriormente al caso chileno, las administraciones de Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y ahora Michelle Bachelet serían neoliberales a la blanda, al modo, valga la ironía, de una Thatcher o de un Reagan, cuando no de un Clinton o de un Blair. A mí hay estos desfases temporales que encuentro que es muy interesante, que están ocurriendo en el mundo. Le pregunto al profesor Harvey, ¿qué implicancias ve él en el hecho de que entre nosotros, ahora último, se haya ido consolidando el sistema neoliberal conforme a mecanismos de consenso democráticos?